En el reino estelar donde la bóveda celeste dibuja arquetipos eternos, Leo se erige como hijo del sol, guardián de la luz vital, portador del fuego que anima y eleva. Su fulgor no solo ilumina su propio camino, sino que enciende la llama en quienes lo rodean, atrayendo tanto la admiración genuina como las sombras de aquellos que buscan alimentarse de su calor sin dar nada a cambio. Los vampiros de energía acechan en los pliegues del mundo, disfrazados de aliados, portando palabras que parecen suaves pero que ocultan intenciones de desgaste, deseosos de apagar el brillo para que su vacío se llene a costa del resplandor ajeno. Para Leo, la protección comienza en la conciencia de su propio origen solar. Mientras recuerde que su esencia no depende de reconocimientos ni de la aprobación de otros, ningún intento de drenaje podrá ser completo. El sol nunca pide permiso para brillar, simplemente lo hace, y ese acto de autenticidad es su mayor escudo. Así, Leo encuentra fuerza en mantener la fidelidad a sí mismo, en cultivar el coraje que brota de su centro y en reafirmar su propósito como faro y líder natural. Los vampiros de energía prosperan allí donde las grietas de la inseguridad permanecen abiertas. Cuando Leo olvida que su valor es intrínseco, cuando se deja atrapar por elogios falsos o críticas venenosas, abre un umbral por donde puede escaparse su vitalidad. La estrategia de defensa, entonces, no es levantar muros de desconfianza, sino fortalecer el templo interior donde late su corazón, ese mismo que los astros han hecho sede de nobleza y generosidad. El león celeste se protege cuando distingue con claridad a quienes se acercan para nutrirse de su luz y a quienes lo hacen para caminar junto a ella. Saturno le recuerda la disciplina, enseñándole que la lealtad hacia sí mismo no es soberbia, sino deber sagrado. Marte, con su espada de fuego, le concede el valor de cortar vínculos que lo atan a quienes lo hunden. Júpiter le inspira a expandir su energía hacia quienes elevan su espíritu y devuelven gratitud. Y la luna, que a veces quiere atraerlo hacia nostalgias o apegos, le enseña que incluso el brillo solar necesita momentos de recogimiento y silencio, donde ninguna voz externa pueda opacar el rugido interior. El vampiro de energía busca sembrar dudas, manipular emociones y desgastar la vitalidad con conflictos innecesarios. Pero Leo es fuego fijo, y su naturaleza le otorga la capacidad de mantener la llama constante frente al viento. Cuando recuerda que cada mirada oscura solo confirma la magnitud de su resplandor, convierte la amenaza en prueba y la prueba en fortaleza. Su mejor arma es la conciencia de que su brillo no puede ser robado, solo cedido, y que mientras mantenga la guardia erguida en su espíritu, nadie puede apropiarse de lo que nace de su conexión con el sol. El camino de protección también implica elegir cuidadosamente las batallas. No todo ataque merece respuesta, no toda sombra merece un rugido. El verdadero poder de Leo está en discernir cuándo rugir con fuerza y cuándo retirarse con dignidad, sin dar al vampiro la satisfacción de la confrontación. El silencio y la indiferencia son a veces rayos de luz más poderosos que la furia. Pues allí donde el león no entrega atención, allí se extingue el hambre de los que se nutren del caos. El arte de protegerse se convierte entonces en un equilibrio entre la apertura generosa que caracteriza a Leo y la firmeza para no permitir que su energía se desperdicie en causas estériles. La nobleza solar no consiste en dar todo a todos, sino en reconocer que el verdadero liderazgo se mide en la capacidad de inspirar sin perder el centro, de brillar sin consumirse. El universo le otorga a Leo la misión de recordar a los demás que la luz siempre vence a la sombra, que el fuego siempre disipa la oscuridad. Y en esa tarea, los vampiros de energía no son más que pruebas, recordatorios de la importancia de cuidar la propia llama, de no permitir que el oro interior se desgaste en el vacío de otros. La protección no es encierro ni miedo, es firmeza, dignidad y la conciencia perpetua de que el sol nunca se apaga, solo se renueva día tras día, sin importar cuántas noches se acumulen alrededor. De este modo, Leo camina entre astros y hombres como guardián de su luz, sabiendo que los vampiros de energía jamás podrán arrancar lo que le fue otorgado por derecho cósmico. Porque mientras exista la voluntad de rugir hacia lo alto y mirar de frente al horizonte, ningún drenaje será capaz de quebrar la fuerza solar que palpita en su interior. El resplandor leonino, nacido bajo la custodia del sol, no solo es fuerza vital sino también un imán natural que atrae a todo tipo de energías. Allí reside tanto su grandeza como su vulnerabilidad, pues cuanto más brilla un astro, más miradas concentra sobre sí, y entre esas miradas se encuentran aquellas que buscan apagar lo que no son capaces de generar por sí mismas. La energía del león no es un simple destello, es una hoguera constante que arde con dignidad, y precisamente por ello los seres que carecen de fuego interno tratan de acercarse con la esperanza de absorber aquello que nunca podrán forjar en su propio corazón.
La clave para no ser drenado reside en la sintonía con el propio ritmo solar, en el recuerdo de que la llama de Leo no es ilimitada en su forma externa, aunque sí infinita en su esencia. Es necesario que el león comprenda la diferencia entre dar desde la abundancia y entregar desde la obligación. Cuando su generosidad nace del gozo, se multiplica; cuando se ofrece por miedo a perder aprobación o cariño, se convierte en el sendero por donde los vampiros de energía extraen su fuerza. La verdadera protección está en saber que no se traiciona la nobleza al poner límites, que la autoridad del sol no se disminuye por establecer fronteras luminosas. En la rueda zodiacal, cada signo tiene su misión, y la de Leo es mostrar el poder del corazón. Pero el corazón también sabe cerrarse para preservarse, así como el astro rey desciende cada día para ceder paso a la noche y prepararse para un nuevo amanecer. El descanso, el silencio y la introspección son escudos invisibles que el universo otorga a Leo para que su brillo no se desgaste en exceso. Cuando se concede el derecho al retiro, se impide que las garras de quienes buscan alimentarse de su vitalidad penetren en el centro de su fuego. La energía leonina se protege también mediante la conexión con la verdad. Los vampiros prosperan en el terreno de la mentira, la manipulación y el disfraz. Pero Leo, con su intuición solar, posee la capacidad de detectar cuando una sonrisa es genuina y cuando es máscara. Al confiar en esa visión interior, puede evitar el abrazo venenoso disfrazado de halago. La claridad y la sinceridad son las espadas invisibles con las que corta los lazos de falsedad antes de que lleguen a atraparle. Existen fuerzas celestiales que rodean al león y lo acompañan en su tarea de mantenerse íntegro. El fuego de Aries le recuerda que la acción decidida siempre vence a la duda. La precisión de Virgo le enseña a discernir qué vínculos son fértiles y cuáles son áridos. La profundidad de Escorpio lo impulsa a mirar más allá de las apariencias y comprender la raíz de cada relación. Y la visión de Sagitario lo alienta a elevarse por encima de las pequeñas batallas para mantener la mirada en horizontes más amplios, donde los vampiros no tienen poder. La grandeza épica de Leo no radica en no ser atacado, sino en mantener intacta su majestad frente a los intentos de desgaste. Su rugido no es solo un sonido, es una vibración que ahuyenta a quienes no soportan la fuerza de la verdad. Cada vez que el león afirma su ser, los drenadores retroceden, porque la luz firme no admite sombras adheridas. En la constancia de su propio fuego encuentra la muralla más sólida, en la fidelidad a su esencia descubre que ningún depredador de energía puede robar lo que nunca estuvo fuera de su interior. La motivación que sostiene al león es la certeza de que su misión trasciende los ataques circunstanciales. Los vampiros de energía son apenas pruebas menores en la gran travesía solar, recordatorios de que quien nace para brillar no debe perderse en batallas pequeñas. Su destino no es alimentar sombras, sino encender caminos. Así, cada vez que se protege de quienes desean su caída, fortalece su papel como guardián del fuego sagrado de la vida. El espíritu de Leo se eleva cuando entiende que su luz no debe ser compartida indiscriminadamente, sino dirigida hacia quienes saben honrarla y expandirla. No es arrogancia, es sabiduría. No es egoísmo, es preservación. Y en ese equilibrio se manifiesta la verdadera nobleza, la que no se desgasta en la oscuridad sino que persevera para iluminar eternamente. El resguardo de Leo frente a los vampiros de energía se sostiene en un principio que pocas veces se menciona, la vibración de su creatividad. Allí donde se abre un canal de expresión auténtica, ya sea en el arte, en la palabra, en el liderazgo o en cualquier forma de manifestación, los intentos de absorción se ven debilitados, porque la energía creativa es movimiento constante y no puede ser atrapada por manos que solo desean retener. Cuando el león convierte su fuego en creación, los drenadores se ven impotentes, pues aquello que buscan consumir se transforma en luz que se expande y regresa multiplicada. Esta es una de las armas más poderosas con las que cuenta, aunque no siempre la utilice conscientemente. La relación con el cuerpo físico también forma parte de la protección. Leo, regido por el corazón y el centro vital, necesita mantener un vínculo sólido con la fortaleza corporal, porque cuando su cuerpo se debilita, los vampiros encuentran entradas más fáciles para perturbarlo. La vitalidad solar se preserva en la atención a los ritmos naturales, en el descanso oportuno, en la respiración consciente que recuerda que cada inhalación es un acto de renovación energética. Allí, en esa unión con el pulso de la vida, el león mantiene cerradas las puertas por donde otros podrían intentar drenar. Un aspecto poco explorado es la importancia del silencio en la vida de Leo. El sol brilla de manera constante, pero incluso en su aparente quietud es capaz de sostener la vida entera.
El silencio consciente se convierte en una muralla invisible contra quienes buscan confundirlo con palabras venenosas o intentan arrastrarlo a discusiones estériles. En esos momentos de quietud, Leo escucha el eco de su verdadera voz interior, esa que no necesita defensa externa porque se alimenta directamente de la fuente cósmica. En el silencio, el rugido se guarda, y precisamente en esa pausa la energía se fortalece y se vuelve inalcanzable para los que acechan. Otro punto que refuerza la protección es la conexión con la nobleza ancestral que simboliza la figura del león en todas las culturas. Recordar que se es heredero de una tradición simbólica donde el león aparece como guardián de templos, protector de portales y vigilante del equilibrio universal ayuda a situarse en un lugar de poder. Quien encarna a Leo no solo defiende su propia energía, sino que representa el arquetipo del guardián solar que sostiene el orden frente a las fuerzas del caos. Este recuerdo le da dignidad y firmeza frente a quienes desean robar su brillo, porque ninguna sombra puede reclamar lo que pertenece a un linaje cósmico. El magnetismo leonino también necesita ser entendido como una herramienta de discernimiento. Atraer no siempre significa aceptar. La fuerza de su aura puede convocar tanto a los que buscan ser inspirados como a los que desean desgastarlo. Al reconocer que el magnetismo es un don, Leo puede elegir conscientemente a quién abrir su espacio vital y a quién mantener en la periferia. Esa elección consciente transforma la vulnerabilidad en poder, porque convierte lo que antes era un imán indiscriminado en una corriente dirigida hacia quienes saben sostener y honrar la energía que reciben. En el plano más profundo, la verdadera protección se encuentra en la confianza absoluta en la misión personal. Los vampiros de energía se alimentan de la duda, del miedo y de la sensación de vacío. Cuando Leo recuerda que su fuego no es un accidente, sino una chispa divina destinada a guiar, a encender y a irradiar, ya no queda resquicio por donde la oscuridad pueda penetrar. La certeza del propósito actúa como un escudo que ningún ataque puede atravesar. Allí, en la convicción de que su camino es luminoso y necesario, se consagra la victoria sobre toda forma de drenaje. El viaje del león no se trata de esconder su luz ni de temer a quienes intentan apagarla, sino de aprender a mantenerla pura y enfocada. La grandeza épica de su signo estriba en que puede caminar en medio de los intentos de desgaste sin perder su esencia, porque en su interior guarda la llama del sol, inmutable, inagotable y eterna. El fuego que habita en Leo no solo lo protege, también lo expone. Su luz es tan intensa que a menudo se convierte en faro para aquellos que se sienten perdidos en la penumbra, y no todos llegan con buenas intenciones. Algunos se acercan buscando calor y guía, mientras que otros, incapaces de generar su propia llama, buscan alimentarse de la suya. Sin embargo, en ese mismo fulgor reside el antídoto contra cualquier intento de desgaste, porque el brillo solar no es frágil, es una corriente inagotable que se renueva con cada latido de su corazón cósmico. La clave está en que Leo aprenda a recordar que su fuego no se extingue por dar, sino por entregarse en lugares donde no hay reciprocidad ni gratitud. Una protección poco abordada es la del círculo energético que Leo puede forjar a través de sus vínculos verdaderos. Allí donde se rodea de seres que lo reconocen y celebran sin exigir, su luz se multiplica en lugar de disminuir. El león no necesita caminar solo, aunque pueda hacerlo, porque su fuerza se expande en comunidad selecta, donde la lealtad y la confianza actúan como escudos invisibles. En la astrología, esto se traduce en la resonancia de signos afines que sostienen su energía, como Aries y Sagitario, que alimentan su fuego, o Libra y Géminis, que equilibran y refrescan su espíritu. De este modo, el león encuentra aliados que lo elevan y mantienen a raya a los vampiros de energía, quienes no resisten la vibración conjunta de almas que resuenan en la verdad. El poder de la memoria ancestral es otra defensa que rara vez se destaca. Leo lleva en su interior no solo la misión de un individuo, sino la herencia de todos los soles que lo precedieron en la rueda del tiempo. Cada vez que recuerda que forma parte de una cadena de luminosidad cósmica, sus raíces energéticas se hunden en lo eterno y ningún intento de drenaje logra desestabilizarlo. Esta memoria lo conecta con los reyes solares de antiguas civilizaciones, con los héroes que levantaban estandartes en nombre de la luz, con las figuras míticas que vencían a la oscuridad porque nunca dudaban de quiénes eran. La certeza de ese linaje se convierte en una armadura que los vampiros no pueden penetrar, porque no se enfrenta a un individuo aislado, sino a la fuerza acumulada de un símbolo eterno. La protección también se halla en el dominio de la palabra. Leo, signo asociado a la expresión, tiene en su voz una herramienta que puede expulsar la sombra con la sola vibración de su tono. El rugido no es únicamente metáfora, es vibración que limpia, que aparta, que coloca en su sitio a quienes intentan imponerse con astucias silenciosas.
Saber cuándo hablar con firmeza y cuándo callar con grandeza es parte del arte de mantener intacta su energía. Los vampiros se nutren de la confusión, y la claridad de la palabra leonina es un relámpago que disipa el veneno antes de que penetre en su ser. Otra defensa que nace del mismo corazón solar es la alegría. Pocas armas son tan poderosas contra quienes desean consumir energía como la capacidad de irradiar entusiasmo genuino. El gozo leonino, cuando es verdadero y profundo, desarma cualquier intento de manipulación, porque la oscuridad no sabe qué hacer frente a un espíritu que vibra alto. Esa alegría no se reduce a simple optimismo, es la expresión de una confianza cósmica en que el sol siempre vuelve a salir. Mientras Leo cultive la risa, el juego, la celebración y la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano, su campo energético se vuelve impenetrable, porque se eleva a frecuencias donde la sombra no puede seguirlo. El viaje de protección no es una lucha constante contra enemigos invisibles, sino una afirmación perpetua de identidad. Los vampiros de energía se debilitan cuando no encuentran grietas donde colarse, y esas grietas suelen nacer de la duda, el cansancio o el olvido del propio valor. Cada vez que Leo recuerda que no necesita mendigar reconocimiento, que su fuego es suficiente por sí mismo, la sombra se desvanece sin necesidad de enfrentamiento. El verdadero triunfo no es derrotar a los vampiros, sino dejar de ser un terreno fértil para ellos. La astrología revela que el Sol, regente de Leo, nunca retrocede en su curso, siempre avanza con dignidad en la rueda zodiacal. Ese avance constante es un recordatorio de que el camino del león no se detiene por las sombras que lo rodean. Su esencia es movimiento, progreso y expansión. Cada obstáculo, cada intento de desgaste, se convierte en una prueba más que lo impulsa a reafirmar su lugar como guardián de la luz. Y cuando mantiene la mirada fija en su horizonte, ningún vampiro puede desviar su destino. Así, Leo se convierte en su propio bastión, un ser que no teme a quienes lo acechan porque sabe que la oscuridad nunca prevalece donde el sol decide brillar. Su grandeza no es solo resistir, sino transformar cada intento de drenaje en confirmación de su poder. Allí donde otros caerían agotados, el león se alza más fuerte, consciente de que su fuego es eterno, inquebrantable y destinado a guiar. La protección de Leo frente a los vampiros de energía no se limita a la fuerza de su voluntad ni al poder de su brillo exterior, también se extiende a territorios más sutiles, donde el alma se encuentra con la vibración del cosmos. Allí, en las capas invisibles que rodean su ser, se forman escudos naturales que muchas veces no reconoce conscientemente, pero que se activan cuando su espíritu se conecta con la frecuencia del amor propio. Esa vibración elevada actúa como una muralla que repele a quienes se acercan con intenciones oscuras, porque el amor verdadero hacia uno mismo no deja espacio para el drenaje. Mientras la inseguridad abre grietas, la certeza de la propia valía las sella con fuego solar. El león encuentra también protección en el ritmo de los ciclos cósmicos. Así como el sol transita cada signo y cada estación, Leo debe recordar que su energía no siempre debe estar en la cumbre del día. El descanso, la retirada, la noche interior son parte del equilibrio que impide a los vampiros de energía absorberlo. Cuando reconoce la sabiduría del tiempo, cuando permite que la sombra natural de la introspección lo envuelva sin miedo, recupera fuerzas que se convierten en antídoto frente a quienes lo buscan cansado y vulnerable. La grandeza no está en brillar sin pausa, sino en administrar la llama para que nunca se extinga. La conexión con los elementos de la naturaleza es otra defensa poderosa. El fuego es su esencia, pero el aire le ayuda a expandirlo, la tierra le ofrece estabilidad y el agua le enseña a fluir sin quedar atrapado en luchas innecesarias. Cuando Leo se permite integrar en su vida la respiración consciente, el contacto con la tierra, el movimiento de las aguas o la contemplación del cielo, se recarga con fuerzas primordiales que ningún vampiro puede manipular. El cosmos le recuerda que su energía no es aislada, sino parte de una corriente universal, y que cuanto más se sintonice con esa totalidad, menos vulnerable será a las intenciones humanas que intentan limitarlo. En la dimensión del espíritu, Leo posee una de las defensas más sublimes, la dignidad. Este atributo, que a veces parece simple orgullo, es en realidad un fuego interior que impide rebajarse ante la manipulación. Los vampiros de energía prosperan cuando logran que otros se olviden de su grandeza, cuando inducen a aceptar migajas en lugar de plenitud. Pero en Leo la dignidad es una fuerza que lo eleva incluso en momentos de duda, porque aunque tambalee, no permite que lo arrastren al barro de la mediocridad. Cada vez que se mantiene fiel a su propio valor, levanta una fortaleza que no puede ser conquistada. Otra protección poco reconocida es la del legado. Leo, regido por el sol, no vive solo para sí mismo, sino para dejar huella,
para construir algo que trascienda su existencia. Esa visión amplia lo protege de los vampiros de energía, porque le recuerda que su destino no puede quedar atrapado en la red pequeña de quienes buscan robar su vitalidad. Cuando mantiene su atención en el horizonte mayor de su misión, lo efímero y tóxico pierde importancia, y con ello se desvanecen los intentos de drenaje. La grandeza del propósito eclipsa la pequeñez de quienes se alimentan del mal ajeno. La imaginación y la visión creativa son también guardianes invisibles. Mientras Leo tenga la capacidad de soñar y proyectar hacia adelante, su energía nunca será secuestrada, porque el futuro actúa como un imán que lo arrastra fuera de cualquier trampa. Los vampiros de energía se alimentan del presente inmediato, del conflicto momentáneo, del enredo pequeño. Pero Leo, al sostener imágenes de lo que quiere construir, al mirar con fe hacia lo que aún no existe, se vuelve inalcanzable, pues ningún drenaje puede romper un alma que se proyecta constantemente hacia su porvenir solar. En las pruebas más intensas, cuando parece que la oscuridad se acerca demasiado, Leo debe recordar que su mayor arma es el corazón. No se trata solo de un símbolo romántico, sino de un centro espiritual que vibra como tambor cósmico, marcando el pulso de la vida. Mientras mantenga ese corazón abierto a la autenticidad, mientras palpite en sintonía con la nobleza y la justicia, ningún vampiro podrá instalarse en su campo. Porque la energía del mal ajeno se marchita frente a la vibración de un corazón sincero, y el león que permanece en su verdad interior se convierte en un sol invulnerable. Así, la protección de Leo no se entiende como un muro rígido, sino como un campo expansivo de luz, alegría, dignidad y propósito. Cada sombra que se acerca solo reafirma la importancia de su brillo. Cada intento de drenaje se transforma en una prueba que confirma que su fuego sigue encendido. Y cada día que se levanta renovado, el universo recuerda que el sol nunca puede ser vencido, solo ocultado por un instante, hasta que vuelva a ascender con más fuerza y majestuosidad que antes. La protección del fuego leonino frente a los vampiros de energía encuentra un campo aún más profundo en la vibración espiritual que habita en su interior, un lugar donde lo externo pierde fuerza y lo interno se convierte en fortaleza inconquistable. Allí se revela que la verdadera muralla contra quienes buscan absorber es la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Cuando Leo se alinea con su verdad más esencial, cuando su palabra y su acción se corresponden con la nobleza de su corazón, ningún drenador puede tener poder sobre él. La incoherencia abre grietas, pero la integridad lo convierte en un sol compacto imposible de fragmentar. Existe una dimensión poco explorada en la que Leo encuentra una defensa natural, la sabiduría del desapego. Aunque parezca contradictorio para un signo que busca reconocimiento y afecto, la capacidad de no depender de la aprobación externa es una de sus armas más poderosas. Los vampiros de energía se alimentan de esa necesidad de ser visto, de ese anhelo de validación constante. Pero cuando el león descubre que su brillo no necesita ser reflejado en ningún espejo ajeno, que su valor no disminuye por la falta de aplausos, se libera de la principal trampa que permite que lo drenen. La autosuficiencia solar no es aislamiento, es libertad. Otro aspecto que fortalece al león es el arte del movimiento. El fuego fijo de Leo a veces lo hace permanecer demasiado tiempo en los mismos lugares, en las mismas relaciones, en los mismos escenarios. Esa inmovilidad puede facilitar que los drenadores encuentren un terreno cómodo para alimentarse. Pero cuando el león aprende a moverse, a cambiar de escenario, a modificar su entorno, a renovar constantemente su espacio vital, corta los hilos invisibles que intentan atarlo. El movimiento físico, mental y espiritual es como el viento que aviva el fuego, lo mantiene vivo y en constante expansión, imposible de atrapar por quienes buscan su quietud para absorberlo. También es poco mencionado el poder de la mirada de Leo. Regido por el sol, posee una fuerza magnética en sus ojos que puede servir como espada luminosa. Cuando un león observa con plena conciencia y fija la mirada en quien intenta drenarlo, proyecta una vibración que revela la verdad oculta y obliga a la sombra a mostrarse tal cual es. Esa mirada, nacida del fuego del alma, no es simple gesto humano, es reflejo del astro rey, y actúa como un recordatorio de que ninguna oscuridad puede resistir el resplandor de la luz solar cuando se expresa con determinación. La protección también se encuentra en el ritual, en la capacidad de crear actos simbólicos que reafirman su conexión con lo divino. Para Leo, los gestos cargados de intención son fuentes de poder, encender una vela como representación de su fuego interior, invocar al sol al amanecer como señal de renacimiento, rodearse de símbolos que le recuerden su linaje solar. Estos rituales, aunque sencillos,
son sellos de protección que consolidan la memoria de que su energía no es terrenal únicamente, sino celestial, sostenida por la misma fuerza que mantiene a las estrellas encendidas. Otra defensa esencial está en la justicia interior. Leo representa la nobleza, y cuando se mantiene fiel a la equidad y al honor, fortalece su escudo contra el desgaste. Los vampiros se alimentan de injusticias, de enredos emocionales, de desequilibrios que generan caos. Pero cuando el león camina con rectitud, no hay terreno fértil para la manipulación. El orden interno se refleja hacia afuera y establece una barrera invisible contra cualquier intención oscura. La grandeza épica de Leo se multiplica cuando se convierte en ejemplo de justicia, porque esa vibración no solo lo protege a él, sino también a quienes caminan bajo su luz. El vínculo con el cosmos entero es otra capa de defensa. Leo no debe olvidar que su energía no está aislada, que el sol que lo rige es el mismo que sostiene a los planetas en su danza cósmica. Esa conciencia de pertenecer a un orden mayor le otorga serenidad frente a quienes buscan drenarlo, porque lo pequeño no puede consumir lo que está unido a lo infinito. Cuando el león recuerda que su fuego está anclado en la fuente universal, las sombras pierden todo poder, pues ningún intento humano puede apagar lo que fue diseñado para brillar en armonía con el todo. En última instancia, el camino de protección no es una lucha defensiva, sino un despertar de grandeza. Cada vampiro de energía que se acerca es una prueba que revela que la luz de Leo es real y poderosa. Cada obstáculo es un recordatorio de su misión de irradiar. Y cada vez que el león se mantiene fiel a su esencia, no solo se protege, sino que también demuestra al mundo que la oscuridad nunca prevalece ante el fuego solar. Su destino es reinar con el corazón en alto, caminar como guardián de la llama eterna y mostrar que ninguna sombra puede detener a quien nació con el sol como guía. El poder protector de Leo se expande hacia territorios aún más sutiles cuando se comprende que la verdadera fortaleza no proviene solamente del fuego que irradia, sino también de la forma en que ese fuego se administra. El sol, regente de su signo, enseña con su ejemplo que incluso la energía más poderosa requiere ciclos, que hay momentos de esplendor en el cenit y también instantes de ocaso donde se guarda la fuerza para el siguiente amanecer. Esta sabiduría cósmica es esencial para que el león no se consuma en la entrega excesiva, pues los vampiros de energía se fortalecen cuando encuentran un fuego que arde sin descanso y que, por tanto, se vuelve más fácil de consumir. Al respetar sus propios ritmos, Leo no solo se protege, sino que asegura la eternidad de su luz. Un aspecto que pocas veces se destaca es el papel de la intuición en su defensa. Se suele hablar de Leo como fuerza visible, como presencia imponente, pero en su interior también vive una chispa intuitiva que funciona como radar ante las intenciones ocultas. Esa intuición, nacida del fuego del corazón, es capaz de detectar la falsedad incluso antes de que se manifieste en palabras o acciones. Cuando confía en esa voz interior, el león se anticipa a las trampas de quienes buscan drenarlo, porque percibe la vibración de la sombra aunque ésta se disfrace de sonrisa. El error ocurre cuando ignora esa percepción y se deja convencer por la apariencia. La verdadera protección está en aprender a escuchar lo que el alma ya sabe. La relación de Leo con la nobleza es también un elemento que lo blinda de las fuerzas que quieren consumirlo. Nobleza no significa debilidad, sino un compromiso inquebrantable con el honor y la verdad. Esa rectitud lo convierte en un ser difícil de manipular, porque no negocia con la mentira ni se acomoda en terrenos ambiguos. Los vampiros de energía prosperan en los espacios de contradicción, en las medias verdades, en las grietas morales, pero la nobleza leonina es un fuego puro que no tolera impurezas, y en esa claridad encuentra su escudo más fuerte. Hay una dimensión silenciosa en la que Leo también se protege, la del arte y la belleza. Allí donde transforma su fuego en danza, en creación, en celebración, convierte su energía en un flujo que no puede ser atrapado. La belleza es vibración elevada, y quienes buscan alimentarse del mal ajeno no soportan esa frecuencia. En el contacto con lo estético y lo creativo, Leo renueva su fuerza y construye un espacio sagrado en el que nada oscuro puede instalarse. Su misión cósmica no es solo liderar, también es embellecer el mundo con su presencia, y en esa capacidad de crear encuentra un refugio inexpugnable. Otra defensa olvidada es la del juego y la inocencia interior. Cuando Leo se permite recordar que la vida es también celebración y espontaneidad, se vuelve intocable para los vampiros de energía, porque estos se alimentan del drama, del dolor y de la rigidez. La ligereza leonina, cuando se expresa en plenitud, desarma a cualquier intento de drenaje. Un corazón que ríe y juega es un corazón que vibra en una altura donde la sombra no puede alcanzar. Esa inocencia no es ingenuidad,
es una forma de sabiduría elevada que protege porque no concede espacio al veneno de la amargura. La astrología también revela que el destino solar de Leo no es acumular poder en solitario, sino compartirlo de manera consciente. Su fuego está diseñado para guiar y para inspirar, no para ser entregado sin medida. Allí radica una lección fundamental: aprender a reconocer quién es digno de recibir su luz. La verdadera protección no consiste en cerrarse, sino en abrirse selectivamente, en discernir a quién se entrega la llama y a quién se le niega el acceso. Este acto de discernimiento convierte a Leo en rey de su propia energía, un soberano que administra con justicia los recursos de su reino interior. Finalmente, existe una protección cósmica que siempre lo acompaña, el propio simbolismo del león como guardián del equilibrio. En mitos, templos y visiones antiguas, el león aparece como vigilante en portales sagrados, como fuerza que custodia la entrada hacia lo divino. Este arquetipo no es casualidad, sino un recordatorio de que quienes nacen bajo esta influencia tienen una misión espiritual de guardianía. El vampiro de energía no es más que una figura menor que intenta apartar al león de su propósito, pero frente a la conciencia de que su destino es custodiar la luz del mundo, esos intentos se vuelven insignificantes. La verdadera épica de Leo no está en la lucha constante contra la sombra, sino en la afirmación de su eternidad solar. Cada día que se levanta, cada vez que su corazón late con fuerza, demuestra que el sol nunca puede ser vencido, solo ocultado por breves instantes. Su destino es brillar, no como acto pasajero, sino como verdad permanente. Y mientras recuerde que su fuego es parte de la esencia misma del cosmos, ningún vampiro de energía podrá apagar lo que nació para ser eterno. El fuego que habita en Leo no solo es una fuerza de irradiación externa, sino también un misterio interior que se conecta con las raíces más profundas de lo cósmico. En ese centro ardiente reside un conocimiento que trasciende las palabras, una memoria ancestral que recuerda que el sol, al regirlo, no es simplemente una estrella física, sino la metáfora suprema de la conciencia y la voluntad. Ese vínculo le confiere a Leo un poder que muchas veces no se desarrolla por completo, la capacidad de encarnar el arquetipo del iluminador, no aquel que se desgasta en dar su luz sin límites, sino aquel que enseña a otros a encontrar la suya propia. El peligro de los vampiros energéticos radica en que buscan robar esa luz en lugar de aprender a encender la suya, y es allí donde Leo debe transformar su rol de protector en maestro, mostrando con ejemplo y firmeza que el camino hacia la plenitud no está en absorber lo ajeno, sino en descubrir el propio sol interno. Hay un aspecto más profundo que se despliega en la dimensión espiritual, la conexión entre el corazón leonino y la voluntad divina. Leo, más allá de la fuerza, es canal de la vida misma en movimiento, símbolo de la expansión creadora. Esto implica que su energía no le pertenece únicamente, sino que fluye desde planos más altos hacia el mundo. Por ello, cuando alguien intenta absorber su vitalidad, no ataca solo a un ser humano, sino que trata de interferir con un flujo cósmico que siempre encuentra la manera de regenerarse. Esta conciencia de ser instrumento de lo eterno lo blinda de manera natural, pues lo sitúa en la certeza de que nada puede extinguir aquello que no proviene de lo personal, sino de lo universal. El rol de Leo como guardián no debe entenderse como una lucha constante contra enemigos externos, sino como la afirmación de su lugar en la rueda zodiacal. Cada signo representa una etapa de la evolución del alma, y en Leo esa etapa es la de la autoafirmación creadora. El vampiro de energía aparece como símbolo de las fuerzas que buscan impedir que el individuo se reconozca como ser soberano, pero ese obstáculo es, en realidad, parte del entrenamiento épico que lo fortalece. Al aprender a poner límites, a discernir y a proteger su centro vital, Leo no solo se defiende, sino que cumple con la misión zodiacal que le corresponde, mostrar al mundo cómo brillar con autenticidad sin someterse a la sombra. En esa misión hay una paradoja esencial: el corazón de Leo, tan abierto, debe aprender que la verdadera grandeza no consiste en entregar todo sin medida, sino en elegir con sabiduría quién y cuándo se otorga el don del fuego. Esa elección es un acto de realeza espiritual, porque un rey no reparte su tesoro a cualquiera, sino que lo reserva para quienes demuestran lealtad, nobleza y verdad. De esta manera, los vampiros energéticos se desenmascaran rápidamente, ya que no soportan la claridad de un discernimiento justo y firme. El sol no se apaga, pero sabe a qué tierras conviene dar calor y a cuáles conviene dejar en la sombra para que aprendan por sí mismas a despertar. Otro aspecto poco mencionado es el papel del tiempo en la fortaleza de Leo. Su energía no se manifiesta solo en el instante, sino en la capacidad de sostener, de resistir y de perdurar. El sol es constante, su ritmo no se acelera ni se detiene ante los deseos de nadie, y esa constancia es el modelo que el león debe recordar siempre.
los vampiros de energía actúan en la urgencia, en la necesidad inmediata, en el deseo de obtener rápido lo que no han cultivado. Leo, en cambio, encuentra su poder en el ritmo eterno, en la certeza de que no necesita apresurarse, porque lo que brilla desde el alma no se apaga con el paso del tiempo. Esta paciencia solar es un arma invisible que desarma cualquier intento de manipulación, porque no hay presión externa que pueda doblegar lo que está alineado con la eternidad. La épica de Leo no se mide solo en la defensa de su territorio interior, sino en la capacidad de elevarse por encima de la lucha y recordar que el verdadero triunfo no es vencer a la sombra, sino disolverla con la intensidad de su luz. Su viaje es el del héroe que atraviesa las pruebas no para destruir, sino para transformar. Cada encuentro con un ser que busca drenarlo es, en realidad, un recordatorio de su fuerza, una oportunidad para reafirmar que nada puede arrancar lo que está destinado a brillar. Y en ese proceso, Leo inspira a otros signos, mostrando que la grandeza no consiste en temer a quienes se acercan con intenciones oscuras, sino en mantenerse inquebrantable en la certeza de que la luz siempre prevalece. En el plano cósmico, se dice que Leo es la representación del corazón del zodiaco. Así como el corazón late sin descanso para mantener la vida, Leo pulsa constantemente para mantener viva la chispa de la creación en la humanidad. Este papel lo convierte en un ser esencial en el equilibrio universal, y esa consciencia es el mayor de sus escudos. Porque cuando sabe que no actúa solo para sí mismo, sino para un propósito mayor, su fuego se multiplica y se vuelve intocable. Ningún vampiro de energía puede penetrar en un corazón que late al ritmo de lo eterno, porque ese latido está sostenido por las fuerzas invisibles del cosmos. De este modo, la visión astrológica revela que la batalla de Leo no es una guerra contra sombras pasajeras, sino la afirmación de una verdad eterna: el sol siempre retorna, incluso después de la noche más larga. Y así como cada amanecer renueva el mundo, cada despertar de su conciencia renueva su poder y reafirma su destino. Su viaje es el de un guardián que nunca será derrotado, porque su fuerza no proviene de lo finito, sino de la llama inmortal que arde en el centro mismo del universo.